Hoy tenemos el grupo Gesifes. Yo no sé si tú habías estado antes, Miguel. El grupo Gesifes es el grupo de estudios de ciencia, filosofía y espiritualidad. Las tres palabras indican clave son ciencia, filosofía y espiritualidad. Muchas personas que no conocen el espiritismo no saben que el espiritismo tiene un marco filosófico, que es un marco filosófico que se inició fundamentalmente, formalmente en el año 1857 por Allan Kardec, aunque tiene elementos de otras escuelas antiguas, en el hinduismo, en el budismo, en los estudios sánscritos, en la filosofía griega. Hay elementos de las enseñanzas de Jesús. Hay un componente de las enseñanzas de Jesús que se integran en la filosofía espírita. La parte de Jesús está más integrada en la parte ética, la parte moral, la parte de la conducta del individuo. Pero entonces también tiene una parte científica, porque el espiritismo plantea que los fenómenos de la mente, los fenómenos psíquicos, los fenómenos llamados paranormales en general, esas capacidades que se muestran que tienen algunas personas y que esas capacidades se pueden estudiar científicamente. Y esa es una diferencia con los dogmas religiosos. Los dogmas religiosos tú los crees, los aceptas por fe. No los puedes estudiar científicamente, porque imagínate que alguna persona vaya para la gloria según la tradición religiosa, o que vaya para el infierno, para el purgatorio. Tú no puedes hacer estudios científicos ni en la gloria, ni en el purgatorio, ni en el infierno. Esos están fuera del estudio científico. Sin embargo, los temas que presenta el espiritismo en el campo científico se pueden investigar, y se investigan en distintos centros de investigación que existen. Así que eso es importante, y eso es un componente que distingue el espiritismo de otras ramas y de otros estudios, que es un componente filosófico, pero hay también uno científico. Y claro, hay otras áreas de interés. Así que en ese sentido, aquí estamos. Personas que han entrado nuevas al grupo, y que a los grupos de estudio, y que están aquí con nosotros, y que a nosotros nos gusta que la gente conozca cuáles son los grupos que componen INESI, los grupos de estudio. Y el de ciencia, filosofía y espiritualidad es uno de los grupos importantes, porque analiza esos componentes científicos y filosóficos conjuntamente con los que estudia Carmen Romeu Toro, que son los fundamentos mismos del espiritismo, que incluye aspectos filosóficos, algunos aspectos científicos, pero que se centra más en los aspectos filosóficos y la codificación que desarrolló Allan Kardec en el año 1857, pero que incorpora elementos de otras escuelas del pensamiento en el espiritismo, principalmente la MQ, fundada por Joaquín Trincado Mateo en Argentina en el 1911. Esos son los dos grandes filósofos y escritores, aunque hay otros elementos y otros escritos de otras fuentes y de otros autores, o de hoy día unos y otros de otras épocas, que aportan al conocimiento espiritual. Hoy tenemos un tema importante que ya en otras ocasiones lo hemos presentado. Ese es un tema que trata sobre la teoría corpuscular del espíritu. Esa teoría es importante en el espiritismo, porque ya desde Kardec se planteaba en la pregunta número 82, los que tengan el libro de los espíritus por ahí, busquen la pregunta 82. Kardec levanta una pregunta al mundo de los espíritus y dice: ¿son los espíritus algo inmaterial, de naturaleza inmaterial, o sea, fuera de la materia? Ustedes saben que la Iglesia en general y los dogmas religiosos establecen que la materia es enemiga del espíritu. Que la materia es enemiga del espíritu, y que es la culpa de las caídas. Podrá ser las culpas de las caídas de algunas personas, porque se enfatizan en la materia, pero el espíritu mismo, según la filosofía espírita y según lo que los espíritus le contestaron a Kardec, dijeron los espíritus que el espíritu
es una forma material, física. Aunque una forma material que desconocemos, que no entendemos, que no tenemos estudios, pero que eventualmente esos estudios se irán desarrollando y se podrá ver que eso que nos anima es una forma energética, no es algo misterioso, no es algo ajeno al mundo físico, al fondo de la naturaleza, al fondo material y energético, porque la materia y la energía están relacionadas. La materia tiene una forma corpuscular y la energía tiene una forma cuántica, vibracional, ondicular, podríamos decir. Y esa materia se mueve de los campos ondulatorios y corpuscular. Ese es el planteamiento que desarrolla primero Joaquín Trincado Mateo, la MQ, pero que no lo desarrolla, lo plantea. Mientras que Kardec habla del espíritu como una forma material, ya en Trincado se dice que el espíritu tiene una forma que asume ambos componentes, la forma densa, refiriéndose a la parte corpuscular, y la forma vibratoria o energética del espíritu. Ya eso lo trae Trincado aquí, pero que no lo desarrolla. Así que Guimarães Andrade, un físico ingeniero brasileño, que el compañero Henry Allen Church tendrá la oportunidad de presentarlo ante ustedes, desarrolla aún más el concepto material, físico del espíritu, con el estudio sobre la teoría corpuscular del espíritu. Y esa es la temática que tenemos hoy y que gustosamente traemos a Henry Allen Church, ingeniero, y que es y en el área de la física, que es el que coordina el grupo de ciencia, filosofía y espiritualidad de Guinness. Y a quien tengo el gusto de pasar la palabra. Adelante, Henry. Buenas noches a todos. Gracias por unirse en la noche de hoy. ¿Cómo se sienten? Bien. Bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Excelente. Eso es lo más importante sobre todo, ¿verdad? Que nos sentamos bien, que tengamos una buena actitud positiva hacia nosotros y hacia la vida, ¿verdad? Hoy nos vamos a entretener un ratito, ¿verdad? Para hablar sobre la conciencia, que ha sido la temática de Recife por los pasados meses, ¿verdad? Yo creo que ya llevamos comenzando más o menos un año hablando de una temática de conciencia desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Y hoy estamos entrando, ¿verdad? El primer curso que hablamos sobre la conciencia y la perspectiva espiritual, ¿verdad? Y creo que es bastante apropiado traer un punto o una visión o un modelo que estudió por muchos años un ingeniero espírita que era un fanático de lo que era la conciencia, las manifestaciones paranormales, parapsicológicas, y cómo dentro de su entendimiento y su educación le estaba buscando una forma de desarrollar una teoría que hiciera sentido dentro de lo que conocemos, ¿verdad? Y conocíamos en ese momento en la ciencia sobre el mundo físico y sobre el mundo paranormal, parapsicológico, mundo sí, que él así también estudió bastante ambos. Y pues queremos traerlo desde un ángulo, aunque así hemos traído en el pasado la teoría corpuscular del espíritu de Hernán Guimarães Andrade, pero esta vez le vamos a dar un poco más de énfasis en lo que es la conciencia que no habíamos hecho antes.
Así que para los que son nuevos en Recifes, pues quiero que tengan claro que nosotros lo hacemos de forma de un diálogo, estamos conversar sobre el tema, no se cohíban, no se sienten cómodos sobre hacer preguntas. Yo puedo ajustarme bien fácilmente a la audiencia. Si queremos ir más rápido, más lento, no hay problema con eso. No me siento en ninguna presión de completar la presentación el día de hoy. Simplemente es que nos disfrutemos y tengamos algo divertido en esta noche. ¿Ok? Hasta el momento, ¿alguna pregunta, duda sobre lo que queremos hacer en la noche de hoy? Yo quiero añadir algo, Henry. Sí, sí. Es bien importante eso que tú dijiste. Aquí no estamos hoy interesados en completar la presentación necesariamente hoy sobre sobre Hernani Guimaraes Andrade, que ha preparado y que tiene lista el compañero Henry Allen Turk, coordinador de Recife. Nosotros lo que queremos, como bien dijo, y quiero resaltarlo, es que la gente entienda, porque hay muchos conceptos que yo sé que son difíciles para muchas personas, porque no son de día a día, no están en los textos espíritas claramente estipulados. Y claro que es un concepto nuevo, pues entonces puede que haya unas dificultades y que siéntanse libres de preguntar. Y como bien dijo Henry, si tenemos que dedicarle 2 sesiones o las que sea a la teoría corpuscular del espíritu, es importante que así mismo lo hagamos, sin ningún apuro, sin ninguna ligereza, y que siéntanse libres de preguntar y clarificar las dudas. Continúa, Henry. Sí. Y lo decimos nosotros reconociendo, ¿verdad? Que hay muchas personas que le apasiona lo que es el espiritismo, pero quizás no son muy ávidas en los temas de la ciencia. Y también conocemos personas que son conocedores de la ciencia y ahora están entrando en el tema del espiritismo. Y quizás hay personas que simplemente están entrando de esto de lleno, tú sabes, nuevo, ¿verdad? En ambos campos. Así que espero que colaboren, lo disfruten, y voy a comenzar presentando mi pantalla. Favor de dejarme saber si la pueden ver. Pues como se había reseñado, pues el título de la presentación de hoy es La conciencia desde una perspectiva espírita. Es del ingeniero Guimaraes Andrade, que trajo la teoría corpuscular del espíritu. Así que entramos un poquito en cada uno de los ángulos, ¿verdad? De este título. Y el objetivo de hoy es comenzar introduciendo la historia y las aportaciones del doctor Hernani Guimaraes Andrade, perdón, es ingeniero, ¿verdad? Al estudio de la naturaleza del espíritu. También análisis sobre los fundamentos, como él trajo la teoría corpuscular del espíritu, y también dialogar sobre la naturaleza de la conciencia desde una perspectiva espírita. Entre ellas, pues vamos a traer diferentes conceptos que para algunos son nuevos, para algunos ya lo han escuchado, y son para mí de todos bien interesantes para traer. Primero vamos a hablar un poquito sobre Guimaraes Andrade, ¿verdad? Donde él fue un ingeniero nacido en Brasil el 31 de mayo del 1913, donde nació en el estado de Minas Gerais. Fue ingeniero civil, graduado de la Universidad de Sao Paulo en 1941, y trabajó muchos años en el Departamento de Aguas y Ingeniería Eléctrica en el estado de Sao Paulo, hasta la edad que se pudo jubilar. No porque no te hubiese deseo de seguir trabajando, sino porque fue un júbilo compulsorio, ¿verdad? A la edad de 70 años, en el 1983.
Lamentablemente, y como todos pues nos encaminamos, ¿verdad? Pues falleció en Bauru, Brasil, el 25 de abril de 2003, hace casi 19 años, un poquito más de 19 años, en la edad de 89 años. Así que vivió una vida bastante próspera y buena en su transcurso de la vida, ¿verdad? Él tuvo dentro de toda su vida muchas aportaciones en la temática de la parapsicología, ¿verdad? Dentro de ellas, como pueden ver, él pues se le conoce como una figura que contribuyó no solamente en la filosofía de la parapsicología moderna, pero también como ingeniero construyó instrumentos para estudiar fenómenos paranormales y campos bioeléctricos. Uno de ellos, pues, comenzó en el 1958. Eso, pues, básicamente fue hace muchos años atrás. No fue a final de su vida. Él estuvo bien activo desde temprana en su vida, después que durante su carrera, no solamente profesional como ingeniero civil, pero también contribuyendo en el campo de la parapsicología y también el campo espiritual. Él fundó el Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísica en 1963 y publicó muchos artículos y colaboró en las traducciones también al portugués. Aquí tenemos dos fotos sobre lo que él denominaba tensionador espacial electromagnético, donde él estaba ahí en esos casos experimentando cómo se podría afectar el campo magnético, si se podía inducir un efecto en algún fenómeno paranormal o parapsicológico. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Voy a ver si puedo... Sí, yo quisiera que antes de que sigas adelante, des una breve descripción, brevemente, de lo que es la parapsicología, porque quizás para muchas personas, Yo tengo eso después, Víctor. ¿Esto lo tiene más adelante? Sí, lo tengo más adelante. Muy bien. Ok. Así que, por favor, tengan un poquito de paciencia ahí a los oyentes, ¿verdad? Para poder entonces pues, llegar a esa transparencia. Gracias. También él hizo sus aportaciones clave en lo que era la cámara Kirlian en Brasil, que la cámara Kirlian lo que persigue es tomar una foto de el cuerpo biológico, pero de una perspectiva de modelo como si fuese lo que llaman el modelo organizacional biológico, que es como si fuese una emanación de luz de lo que sería el campo energético de ese ser, ¿verdad? Él fue un precursor y un estudioso de que el cuerpo de los seres vivientes no solamente es lo que nosotros podemos sentir físicamente, es mucho más que eso, es una emanación también electromagnética que tiene un enlace y un vínculo con cómo se manifiesta nuestra energía en nuestro cuerpo. Así que lo que persigue la cámara Kirlian, que se ha usado mucho y ha evolucionado hoy en día hasta para lo que sería tomar fotografías de nuestro aura y nuestro campo electromagnético, pues él fue uno de los que trajo eso a Brasil. También lo que sería el modelo organizador biológico, perdón por eso.
El modelo organizador biológico es el concepto de que cuando nosotros tenemos una estructura, no solamente física, como bien dijimos, pero una estructura energética. Y esa estructura energética, independientemente si nosotros pues sacamos el cuerpo físico aparte, sigue estando ahí, ¿verdad? Un ejemplo que tenemos aquí es, por ejemplo, una foto de dos hojas, una hoja donde a la izquierda pues se le ve el cuerpo físico completo, ¿verdad? Emanando hasta cierto punto unos rayos de luces, y a la derecha una hoja que se le pudo arrebatar la parte física de la hoja, o bien de una fase bien material, pero todavía se puede ver las emanaciones de luz, ¿verdad? Y eso son un ejemplo de lo que sería cómo se organiza el sistema biológico, primero siendo una estructura energética electromagnética, y luego vinculándose las células y los diferentes fluidos que componen el cuerpo biológico de un ser viviente. No solamente los humanos, también lo que serían las plantas y otros organismos. ¿Alguna pregunta hasta el momento para esos dos conceptos? Henry, lo que tú estás diciendo es que si nos toman también una foto a nosotros y nos quitaran, por ejemplo, una mano o un brazo, habría una parte bioenergética que se puede fotografiar con esa cámara o con otros instrumentos que demuestran que nosotros no somos solamente los huesos y la parte carnosa que está cubriendo el esqueleto, sino que hay también un campo electromagnético, de magnetismo, que se presenta como luz y que se puede fotografiar. Por lo tanto, hay un elemento físico de otra forma física o material que es distinto al sólido de carne y hueso. Es algo así lo que tú estás diciendo, que también nosotros, no solamente una planta, una hoja de una planta, sino que hay ese elemento que nos organiza como un organismo biológico que somos, las plantas, los animales y los seres humanos incluidos en eso. Y que ese modelo organizador biológico es parte constituyente de nuestro ser. Sí. Eso es lo que estoy hablando, y ha habido recuentos de personas que, por ejemplo, han sido amputadas, por ejemplo, y a través de cámaras Kirlian y otros mecanismos, pues también se le ha podido detectar ese modelo organizador biológico, esa energía que le da estructura a lo que era la pierna o el apéndice, lo que es el brazo o otro tipo de parte del cuerpo, donde sí sigue estando ahí por un tiempo. Yo creo que Dolly había levantado la mano. No sé si querías traer algo a colación. Sí, Dolly, adelante. Iba a hacer un comentario, pero no creo que sea similar al modelo de organizador biológico. Y es dentro de las, no enseñanzas, sino de las experiencias que tuvo Robert Monroe. Él menciona que el cuerpo sí que tiene él no utiliza terminología religiosa ni científica, sino pues él utilizaba la palabra que el cuerpo humano tenía un segundo cuerpo y también tenía un tercer cuerpo. Y que ese segundo cuerpo no solamente existía, sino que también tenía conciencia. Y ese era el que él utilizaba cuando él hacía sus viajes astrales. Ahora, no hay, que yo sepa, estoy estudiando, y que haya habido algún experimento fotografiando ese segundo cuerpo. Más, sin embargo,
otras personas lo percibían, al punto que él hizo un experimento de pues, levemente tocar o pellizcar a una persona y a la otra persona le quedó el morado. Al otro día, el área donde le había dado el pellizco, pues aparecía morado, aunque la persona no se dio cuenta que había tenido un encuentro con esa conciencia o ese otro cuerpo de esa otra persona. Bien interesante el concepto, pero hablando del campo electromagnético, tiene que haber, entiendo yo que de cierta manera es parte de lo mismo, aunque no le llamen el MOB. Sí, sí, el campo electromagnético tiene es un factor dentro del modelo organizacional biológico. Yo creo que él lo trajo y le dio ese nombre, pero está bien vinculado para el que lo estudie, como lo describió él, pues sí, se llevan a la mano. Okay. Y también quiero también añadir que Nani pues también estudió mucho a Robert Monroe, así que en alguna de sus literaturas pues él le hace referencia. Sí, mucha experiencia ahí en de parte de él. Henry, una pregunta. En los datos que tú tienes, ¿tienes la fecha que se desarrolló la cámara Kirlian? Porque es posible que para la época que Edward Monroe trabajaba y hacía sus experiencias de traslación corporal fuera del cuerpo, es posible que en esa época no existía la cámara. Yo no lo sé, no sé en qué año fue. Yo sé que ese fue un desarrollo ruso de un soviético, la cámara Kirlian, pero no tengo Sí. los detalles aquí a la mano. ¿Los tienes tú por casualidad? No tengo ese detalle, sí ya tengo otra presentación, pero aquí no la tengo, no me lo tengo fresco en la mente, pero sí, no fue que el Nani desarrolló la cámara. Es como tú bien dices, él fue de los que trajo más popularizó la cámara en Brasil, ¿verdad? Así que sí, como bien dices, pues eso fue colaboración de otro científico en Rusia. Sí. Y tiene su nombre, la cámara. ¿Okay? Entre otros temas, pues ya que vamos a traer más en detalle en esta presentación, pues está en la teoría corpuscular del espíritu, la materia sí, el sí cuántico, y trabajó muchos años con relatos de reencarnaciones y lo que son espíritus burlones, haciendo esos tipos de investigaciones dentro de sus áreas para tener documentado lo que conseguía sobre esa temática en su campo en Brasil. ¿Alguna pregunta, duda? Sí, mira, la cámara Kirlian se descubrió de casualidad en el 1939 por Simeon Kirlian. Cuando estaba fotografiando utilizando unos platos de fotografía o unas laminillas de fotografía en el 1939. Robert Monroe nació en el 1915, o sea que en cierta manera eran contemporáneos. Gracias, Dolly. Gracias. Ok, seguimos aquí. Pues dentro de sus publicaciones más reconocidas, ¿verdad? Fue la de 1958, que habla sobre la temática del día de hoy. También Nuevos Rumbos de la Experimentación Espírita, de 1960. Y ese realmente, él la trajo con el sentido de tratar de inyectar metodología científica a lo que eran las prácticas espíritas, ¿verdad? Porque eso es lo que en parte, en principio, quería muchos de los precursores de espíritas. Así que así lo quiso Trincado, así lo quiso lo que hicieron científicos que estaban en esa época y más temprano en el siglo XX, ¿verdad? Muchos científicos
que estaban estudiando lo que era la mecánica cuántica, querían llegar tan profundo en la filosofía y en la ciencia detrás de eso, que querían extrapolarlo a lo que era la vida per se. Así que por eso que se ve cierta integración de muchos conceptos científicos al espiritismo desde el principio de los 1900 y continuamos en eso en la era moderna y postmoderna. También estaba la materia Psi de 1970 y entiendo que entró mucho en lo que era los estudios de la reencarnación, renacimiento, evolución. Volvió el tema del Psi cuántico en el 1986 y siguió con lo que es la temática de la reencarnación en Brasil. Y creo que de sus últimas publicaciones en libro pues fue la transcomunicación instrumental, que fue de 1992. Pero él siguió escribiendo artículos a través de buena parte de su vida. Henry, quiero añadir algo Ajá. que es importante. Si bien la teoría corpuscular del espíritu, ese libro que él escribió en 1958, fue bien importante en traer ese modelo, un modelo a nivel cuántico del espíritu como un componente, eso que él crea. Él hizo una nueva edición de ese libro antes de desencarnar. Esa edición en Puerto Rico no está y tampoco se puede conseguir actualmente porque no sabemos si está completamente traducida al español. Acuérdense que él escribió en portugués un libro. Uno de ellos o dos de ellos se han traducido al inglés, pero los otros todos están escritos en portugués. Así que la nueva edición de la teoría corpuscular del espíritu, lo más que tenemos es un pequeño resumen de algunas de las ideas que él presenta, pero el libro que él llegó a publicar, a editar antes de la desencarnación, todavía no está disponible impreso. Y quería hacer ese señalamiento porque hay una revisión de toda esa teoría que él hizo, pero que nosotros no lo tenemos disponible. Y es muy posible que haya hecho algunos cambios, que haya traído nuevas ideas a la luz de las investigaciones que ocurrieron posteriormente a esta primera edición de 1958. Gracias, Víctor. Quiero entrar a lo que escribieron en el chat, ¿verdad? Para ayudar aquí a Astrid, que escribió en el chat que es el periespíritu. Y por lo menos entiendo yo que hay diferentes filosofías o visiones de lo que es el perispíritu, pero una de las que puedo traer, ¿verdad? Y cualquiera que quiera también abundar, hágalo en confianza. El perispíritu es como si fuera un cuerpo que es más material que el espíritu, que se relaciona o puede interaccionar más fácilmente con el cuerpo material que estoy ahora mismo tocando, ¿verdad? Es como si fuese un cuerpo entre medio de lo que sería el espíritu y el cuerpo que nos dio nuestros padres cuando nacimos, que facilita, ¿verdad?, la interacción y la proyección de lo que es el espíritu hacia el dominio de lo que es ese cuerpo, ¿verdad? No sé si alguien tenga algo un poquito que aportar a ese, pero por lo menos así como yo lo entiendo. Quiero añadir algo también, Henry, porque aquí hay muchas personas que no tienen un conocimiento ni de Kardec. Hay algunas personas aquí en el público que no han estudiado formalmente el espiritismo desde su trayectoria. Han oído hablar de espíritus, han oído hablar de mediums, han hablado de comunicaciones, pero que no tienen una formación en ese campo. El concepto de periespíritu lo trae Kardec,
Y es ese cuerpo que habló Henry. Y podría ser eso que Monroe, que hasta donde yo sé, quizás no conocía la filosofía espírita, le llamaba el segundo cuerpo. Es un cuerpo magnético que se puede ver cuando una persona vidente dice que ha visto a un ser fallecido, pues se ve, se presenta esa persona y lo pueden ver. Eso sería lo que están viendo, serían viendo ese espíritu, que es material, pero es más denso que el espíritu. El espíritu sería una materia todavía más elemental, más al plano atómico. De hecho, hoy día con la teoría corpuscular y los otros estudios, se diría que es lo que llamaríamos el mundo cuántico. Ahora, Kardec usaba el término de alma y espíritu de forma simultánea. Decía que el espíritu era cuando estaba desencarnado y usaba el término alma cuando estaba encarnado. Y a veces muchas personas se confunden porque la iglesia también usa esa similitud de alma o espíritu. Y Kardec, acuérdense que Kardec escribe en el 1857 y Kardec mantuvo ese concepto de alma y espíritu. Es trincado que posteriormente que separa lo de alma y espíritu y dice que el alma es el mismo de periespíritu. Eso que se hablaba de periespíritu, que es ese cuerpo, ese segundo cuerpo del ser. Y por eso es que trincado habla de cuerpo, periespíritu, alma y entonces el espíritu, como tres entidades. Eso es importante porque es un lenguaje que cuando uno lee los distintos textos de los distintos autores, podría confundirse si no sabe cómo esos términos, esos conceptos fueron cambiando históricamente. Si hay alguna duda, pues pregunte nuevamente para clarificar los conceptos. Kardec decía que alma y espíritu era igual, lo mismo. El alma es cuando estoy yo encarnado y el espíritu cuando estoy desencarnado, y usaba dos términos distintos para esas dos etapas. Eso era lo mismo que usaba la iglesia, que el alma y el espíritu eran lo mismo, lo único que eran estados distintos, pero era lo mismo. Trincado es el que hace la separación y lo hace siguiendo, Trincado lo hace siguiendo las enseñanzas filosóficas griegas, no es que tampoco lo inventó Trincado. Ya los griegos usaban la terminología del cuerpo distinta del alma. Y ya desde hace mucho tiempo eso lo hacían, inclusive desde casi 3000 años antes de Jesús, ya se hablaba de que existía un cuerpo magnético, aunque no se usaba esa terminología, pero que existía un segundo cuerpo. Y también lo hablaban los hindúes, pero era todo eso a nivel filosófico y metafísico. No se había concretado en una teoría. Y eso es importante que ustedes vean y entiendan esos desarrollos desde el punto de vista teórico. La parte metafísica y la parte científica. Cómo van evolucionando y cómo se van desarrollando los conceptos de este tipo y cómo eso se diferencia completamente de los dogmas religiosos. Que se den cuenta que hay toda una trayectoria histórica de dogmas religiosos que son los que recibe Kardec y los mediums de esa época, y que mucho de ese lenguaje se mantuvo para que la gente pudiera entender los otros conceptos que se traían sobre el espiritismo. Ahora vamos a entrar un poquito en lo que es el fenómeno sí, que fue lo que Víctor quería elaborar un poquito antes de esto. Así que primero, ¿qué es la parapsicología? ¿Verdad? Según definición de diccionario, ¿verdad? Es el estudio de los fenómenos y comportamientos psicológicos, como la telepatía, las premoniciones, la levitación, y de cuyas naturalezas y efectos no se ha dado hasta ahora cuenta dentro de lo que sería la psicología científica, ¿verdad? Ese es como lo denomina la Real Academia Española, ¿verdad? Aunque sí se entiende de que se ha, a través de esfuerzos de diferentes científicos, incluyendo a Hernani, ¿verdad? Que ha buscado implementar
metodología científica y experimentación en diferentes tipos de fenómenos que son parapsicológicos. Entonces, ¿qué es el psi, verdad? El psi es, aunque aparte de ser una letra, ¿verdad? De un abecedario, se le denominó eso. Hay diferentes fenómenos. Están lo que se llaman lo que son los normales, entre comillas, ¿verdad? Que son lo que son, se pueden explicar por las leyes conocidas y adoptadas realmente por la ciencia. Y lo que son los paranormales, que su existencia se ha comprobado vía experimentación, pero todavía se resiste a que haya una explicación que sea aceptada de término general. Así que dentro de ahí, pues sabemos que aunque se ha estudiado lo que, por ejemplo, sería la telepatía, y se ha usado a nivel de diferentes instituciones y gobiernos, se ha usado la telepatía, lo que ha usado, hemos sentido premoniciones, se ha hecho experimentos con mediums. Como quiera, pues todavía queda cosas por poder explicar de una forma que todo el mundo pueda, no todo el mundo, pero muchas de las personas pueda entender y adaptar, porque yo no espero, esperamos que todo el mundo crea en todo lo que se le presente, ¿verdad? Incluyendo la ciencia o diferentes tipos de otros filosofía, pero como quiera, dentro de ahí pues caen lo que son los fenómenos paranormales, que se está buscando una explicación que todavía la ciencia no ha llegado a dar con ella. Ok. Dentro de lo que son las funciones sí, pues hay muchas que se denominan como la gama, que son sobre fenómenos que son más subjetivos, ¿verdad? Y se detectan por los medios biológicos, por ejemplo, lo que sería la telepatía, la percepción extrasensorial, la pre- y retrocognición, ¿verdad? Son factores que se usa, por ejemplo, una persona, un medium, para poder explicar, describir esos fenómenos o extraer alguna información a ese medium para poder estudiarlo. Mientras que están las funciones psi-kappa, que son más objetivos, la cual pues se altera el estado de un objeto material. Por ejemplo, la psicocinesia, ¿verdad? Que es el movimiento de objetos sin tener que tocarlo directamente, o alguna acción de la mente sobre una materia, como por ejemplo que se pueda desdoblar un objeto, o tenga un efecto la mente o algún fenómeno de una persona impartiéndole un efecto a un material a través de funciones parapsicológicas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esta? Perdóname, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, Dolly. Sí, responsable de la Facultad de Fenómenos Paranormales Objetivos. ¿Cómo puede ser un fenómeno paranormal en cierta manera objetivo? ¿Lo puedes repetir nuevamente? Porque como Sí. que esa parte... Sí, vamos a verlo de esta forma. Básicamente está el psi-gamma, que es subjetivo, y el psi-kappa, que es objetivo. Subjetivo es que subjetivo es que uno tiene que, a través de un sujeto, de una persona, ¿verdad? Preguntarle o hacerle algún estudio para extraer alguna información del fenómeno paranormal, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se hace un estudio con un medium, pues el sujeto, que es el medium, describe algo
o usa sus facultades psíquicas, ¿verdad? Para poder adquirir alguna información que de alguna forma no está explícitamente puesta al frente de la persona. Ese es un ejemplo de lo que sería subjetivo, ¿verdad? Está a nivel de interpretación de ese sujeto de extraer la información y comunicarla hacia adelante, ¿verdad? Mientras que una función capa, pues es objetiva. Yo puedo medir cuánto se mueve un objeto, ¿verdad? El objeto per se, que de estudio se puede analizar para poder extraer información para la experimentación. Por ejemplo, si yo tengo la habilidad psíquica de calentar las cosas, para darte un ejemplo, yo puedo coger una cuchara, ¿verdad? Y tú le mides la temperatura y usando mis facultades capa, pues yo puedo hacer que ese objeto cambie de estado de la materia, ¿verdad? O se caliente, o se doble, o algo. Sí, ahora entiendo. Sí, que, ¿Okay? que se puede observar el efecto de esa facultad extrasensorial. Exacto. Ok, sí, está bien. Ahora sí, gracias. Claro, claro. ¿Alguien tiene otra duda, preguntas con respecto a eso? Yo creo que Víctor también tenía la misma pregunta de otra forma, ¿verdad? Preguntó en el chat cuál es la diferencia entre algo subjetivo y objetivo. Y yo creo que pues la contesté, pero si alguien tiene una duda, pues la puede traer también para aclarársela. Ok. Como para explicar lo que es decir que un fenómeno es objetivo cuando se puede someter a la experimentación y ver el resultado y llegar a un acuerdo a otras personas de que ese fenómeno se está dando y que está ocurriendo. Y se puede inclusive hasta fotografiar. Por ejemplo, el uso de la cámara Kirlian permitió que se fotografiara ese marco energético. Entonces es un fenómeno objetivo. La gente lo puede ver. Es más, tú puedes ir aquí en San Juan, en los sitios que usan cámaras Kirlian o cámaras similares, y te puedes tomar una foto del aura. Antes se decía que las personas le podían ver el aura a alguien y que se veía esa iluminación. Pero eso era, cada persona individualmente daba su experiencia. Y otro decía, no, pero yo se la veo azul. No, no, yo la veo como partida, separada. Y había distintas ideas sobre cómo se veía el aura. Eso es subjetivo, porque varían las interpretaciones que puedan dar la gente. Pero cuando algo se desarrolla un instrumento que te permite medirlo, que te permite fotografiarlo, que te permite captarlo, pues eso ya se hace objetivo, no es subjetivo, sujeto a las interpretaciones de cada cual. Tú todavía podrías hablar subjetivamente de cuál sería una posible explicación a ese fenómeno. Y ahí es que se desarrollan teorías e hipótesis. Y esa es la forma que la ciencia funciona y se desarrolla hasta que lleva a la experimentación y hay un acuerdo que ese fenómeno es un fenómeno objetivo, que se puede estudiar científicamente, experimentalmente y que vamos a obtener resultados similares después que se use y se tenga el fenómeno bajo las mismas condiciones y se usen los mismos estándares de medición. Eso de objetivo y subjetivo es bien importante, porque antes se hablaba, pues esto es un milagro que hizo un santo, y de ahí que la iglesia tiene muchos santos y muchos milagros, pero era un fenómeno subjetivo. Era un fenómeno subjetivo que estaban sujetos a la interpretación. Y se inventaron de que solamente estas personas especiales podían producir esos fenómenos. Hoy día estos fenómenos se producen en distintas partes del mundo y se pueden fotografiar, se pueden estudiar, se pueden analizar en un laboratorio. Pues dejaron de ser fenómenos misteriosos, fenómenos mágicos, fenómenos sobrenaturales, porque están dentro de la naturaleza y se pueden explicar por leyes físicas, por leyes biológicas, por leyes materiales, y la gente los entiende, los ve, porque hay métodos objetivos que todo el mundo está de acuerdo en que están funcionando y que están explicando el fenómeno. Sí. Por lo menos para dar un ejemplo también, que quizás hay personas que son de más o menos cerca de mi época y hasta hoy en día que
ha visto las películas de Star Wars, por ejemplo, que son tan famosas, ¿verdad? Pues muchos de los Jedi pues tienen ambas facultades, ¿verdad? Porque algunos Jedi pues tienen la capacidad de usar la psicocinesia, ¿verdad? Que es la psicapa, de poder mover los objetos o buscar su lightsabers, ¿verdad? Que estaba a distancia, o de mover una persona para alejarlo. Y también tienen la capacidad de ver a sus maestros desencarnados, o pueden tener la capacidad de sentir lo que llaman la fuerza, que son, pues, ya son facultades de la psi-gamma, ¿verdad? Así que esa psi-gamma es subjetiva porque la siente el Jedi internamente, mientras que lo que sería la psi-capa, pues, se ve básicamente, se ve como un objeto, pues, es afectado por su fuerza o por su capacidad psíquicas. Esos son básicamente dos ejemplos en una película ficticia que pues mucho me gusta verla desde chiquito. Bueno, continuamos con la próxima. Ok. Esto estoy citando algo que escribió Hernani, ¿verdad? Sobre el mundo sí, ¿verdad? Que es cómo se puede dar estos fenómenos paranormales en nuestra realidad, ¿verdad? Y cuando él habla de nosotros, es un grupo de científicos que ha estado estudiando la parapsicología y estaba estudiando con él este campo dentro del instituto, o también fuera del instituto que él fundó, donde dice: nosotros también somos partidarios de la opinión de que las funciones y fenómenos sí resultan de algo sustancial, o mejor, de otra forma de estructuración de la energía, que actúan detrás de nuestra realidad común. Con ese común es la que estamos acostumbrados a ver con nuestros 5 sentidos. Parece existir otra realidad homóloga a la nuestra, aunque no sea enteramente análoga. ¿Okay? Así que ya está entrando él en lo que sería, tiene que haber algo dentro de nuestra realidad que más allá de lo común. Tiene que haber una estructuración diferente de energía que tenemos que estudiar un poquito más profundo para poder entender cómo sean los fenómenos psi capa y psi gamma. ¿Okay? Y dentro de los postulados que él trae en sus publicaciones de Mundo Sí, él tiene dos, ¿verdad? Uno es que el mundo sí también está compuesto de otros tipos de materia diferentes a nuestra realidad, que lo que digo de nuestra realidad es el mundo físico que estamos acostumbrados. Cuando digo, vamos a decir, cuando hablemos de mundo físico, es de esta carne que estoy sintiendo ahora mismo y lo que nosotros podemos palpar en nuestro alrededor, ¿verdad? Porque también dentro del espiritismo se entiende de que el espíritu tiene un componente físico, ¿okay? Y el postulado número 2, características del mundo físico, es que no está separada del mundo físico, ¿verdad? El mundo sí no está separado del mundo físico, interaccionan mutuamente a través de un campo común, ¿verdad? Y el campo sirve de zona de transición entre realidades y propicia fenómenos biológicos. Así que ahí donde él entra un poco más en los estudios, en esa parte de la punto de transición de realidades, entra en lo que es el modelo organizador biológico, en los estudios de los campos bioelectromagnéticos, para tratar de entender cómo puede haber ambos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como podemos saber, cuando hay observaciones de fenómenos de, por ejemplo, espíritus que se observan, pues se entiende que hay un componente electromagnético ahí,
ya sea porque el ser tiene la capacidad de manipular más fácilmente ese campo, o porque ya por su naturaleza el espíritu tiene bueno, un, una parte que puede afectar ese campo per se. Así que por eso es que se usan las cámaras Kirlian para poder detectar esos campos electromagnéticos, que cuando decimos campo electromagnético es lo que es la luz, ¿verdad? La luz per se está compuesta, ¿verdad? De una partícula subatómica, que vamos a llamarlo fotón, que sí tiene un efecto eléctrico y tiene un efecto magnético, ¿verdad? Y a través de los científicos modernos, pues se ha podido acoplar que básicamente que el campo eléctrico y magnético son básicamente uno, que se ha podido colapsar, ¿verdad? Esa teoría en una. Por eso que se habla ahora del campo electromagnético. ¿Okay? Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta con los postulados? El 1 y el 2. Okay. Henry, ¿qué importancia tiene que en una teoría haya postulados? ¿Qué quiere decir un postulado dentro del marco teórico de desarrollo científico? ¿Cuál podrías dar? Y claro, aquí vimos esos postulados, pero ¿qué importancia tiene que un marco teórico tenga postulados, estos planteamientos que se le llaman postulados? Usualmente los postulados se usan igual que en la matemática y en otros campos. Voy a ponerle en mute, Víctor, que oigo un eco. Puedes poner el... Ok, gracias. Los postulados se usan mucho en la ciencia y en las matemáticas para sembrar una base, para tener un punto de partida para después desarrollar lo que sería la filosofía o los próximos elementos que compone una ciencia. Así que eso es lo que sería, esa es la importancia de los postulados. De ahí, de estos postulados que están aquí, son como si fuesen parte de la raíz de lo que después se forma la filosofía, de lo que él desarrolla como el mundo sí y demás planteamientos. Okay. Aquí. Henry, hay una pregunta de Guillermo Sosa. Tendrías que aparentemente. Ay, perdón, que se me fue para arriba. ¿Dónde está? Yo no la veo. ¿Fue a ti directamente o fue al grupo? Porque yo no tengo esa pregunta. Sí. Hola, Henry, ¿cómo estás? Levantaste la mano, perdona, Guillermo. Perdona. Sí. No, mira, solamente un comentario. Para hacer, bueno, para comentarios. Primero, yo trato de simplificarme la vida a mí mismo, llamando a los postulados como un postulado es algo que tú quieres probar. Puedes demostrar al final del camino que es correcto o que no es correcto, o inicialmente es correcto y según camina los desarrollos científicos termina siendo incorrecto o viceversa. Es un comentario el comentario realmente sobre la zona de transición entre realidades. Indudablemente vamos a estar navegando cada vez más lejos dentro del concepto de zona de transición entre realidades. Lo que quizás va a estar variando con el tiempo es que debemos tal vez plantearnos ya que la zona de transición no necesariamente funciona dentro del modelo electromagnético estándar. Para usar un ejemplo sacado de la manga,
nosotros estamos en pañales, pero descubriendo grandes cosas cómo la información viaja a través de las ondas gravitacionales. O sea, no es, el punto es que zona de transición entre realidades, y ahora que sabemos que hay múltiples realidades, es algo que hace mucho sentido como un área de investigación científica. Donde pudiéramos trancarnos es en el modelo que vamos a utilizar, ¿okay?, para estudiar esa zona de transición. Y mi planteamiento es que posiblemente el modelo electromagnético como lo conocemos hoy no sea. Pues eso era. Gracias por la oportunidad. ¿Y cómo tú lo visualizas si no es como es ahora? Es para simplemente expandir un poquito en ese punto. Mira, yo estoy jugando hace un ratito con lo de las ondas gravitacionales, pero estoy todavía en pañales. Pero lo que me llama la atención es que pueden transmitir información. Pero nada, me imagino que estaremos hablando de este tema de ahora en adelante en los años por venir. Vamos a ver qué nos trae. ¿Viste la película Interstellar? Sí. Espérate, no, espérate. ¿Tú dices la de muñequito? No, Interstellar es la película sobre es ficticia, pero lo desarrolló un físico estudioso de las ondas gravitacionales, que habla sobre cómo cómo se manifiesta las ondas gravitacionales en los agujeros negros, y también habla un poquito sobre nuestra realidad y cómo se puede observar esa onda desde otro punto de vista. Ok, mi sentir, y es meramente mi sentir, ok, pues puedo estar bien mal, es que las ondas gravitacionales se van a poder utilizar para transmitir información entre realidades en un futuro, y no veo eso un futuro muy lejano. Bien, eso es una cosa, y lo que pretende la ciencia ficción hoy es utilizar esa misma vía para tú transmitir un ser humano completo. Lo primero, entiendo que no faltan siglos para que se logre. Lo segundo, pues no creo que ese sea el camino, pero nada, otro ciego tratando de describir el elefante tocando la oreja. Somos varios, pero lo interesante de la gravedad es cómo se estudia el efecto del tiempo y el espacio, esos dos componentes, y cómo eso se puede expandir, ¿verdad? Más allá de lo que es lo que sentimos y conocemos hoy en día con los 5 sentidos, ¿verdad? ¿Sí? Es una fuerza de naturaleza que es de las más débiles que conocemos dentro de la física, pero permea a través y se entiende que puede ser que permea a través de dimensiones. Sí. Así que, mira, hoy en día, todo lo que yo me planteo es que no puedo decir que no a nada, porque es que estamos viendo tantas y tantas cosas que son sencillamente inexplicables desde la perspectiva del conocimiento chiquito que tenemos hoy. O sea, así que lo importante es, desde mi perspectiva nuevamente, que lo importante es ahora no perder la esperanza de que hay cosas maravillosas allá afuera que nosotros no conocemos hoy, pero que definitivamente están ahí, y muchas de ellas las podemos sentir, y sabemos que están ahí, aunque no las entendamos. sí, te entiendo. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, perdóname, pero quería compartir esto, déjame dejarte tranquilito, ¿ok? No, estoy aquí, te voy a poner en el chat el título y el nombre de la película. Ok, Por si te interesa, tienes ahí asignación. gracias.
Después yo invito a la copa de vino para discutirla. Gracias de verdad, Henry. Ok, muy bien, muy bien. Henry está haciendo una pregunta que quiere un turno. Georgina del Pozo. Así que Georgina del Pozo está en turno también. Y Guillermo, bájame la banderita, el dedo, la palma de la mano para quitarte, para que otras Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Lo que pasa es que está muy interesante lo que están diciendo y tengo una amiga que la quiero meter aquí para que ella a ver si puede entrar y que tú pues la metas ahí al chat, Víctor. Sí, pero si ella está ahí con ustedes en México allá, ¿por qué no le mandas Ella vive en Atlanta, Pero podrías tú enviarle desde como tú tienes el vínculo, el anuncio de la actividad de hoy, envíasela por correo electrónico o por WhatsApp para que ella pueda conectarse y entra entonces y participa. Okay. No tenemos ningún problema. Bueno, lo importante es que tú la conozcas. Después nos manda, porque ahora no podemos salirnos de aquí para entrar el nombre de ella en la lista de contactos y mandarle eso. Lo que pasa es que está muy interesante todo esto y pues ella me ha pedido que quiere ver. Gracias. Bien, envíale el vínculo, el anuncio de la actividad de hoy, que ella se conecta a través del enlace. Gracias, Georgina. Mira, Henry, quiero aprovechar el momento, porque, por ejemplo, el término de postulado es bien importante. Antes, y me tomo lo que decía Guillermo, hay muchas cosas que son inexplicables y que, como son inexplicables, la gente piensa que quizás no se van a poder entender, no se van a poder conocer, pero la ciencia sigue desarrollándose. Cuando decimos ciencia, son los hombres y mujeres que hacen la ciencia. Son espíritus encarnados. No son gente de otros mundos, quizás vienen de otros mundos, porque en el espiritismo se habla de que todo el universo tiene mundos y que son en distintos niveles de sabiduría, de avanzada. Así que puede ser esos espíritus de esas personas encarnan y desarrollan el conocimiento, van más allá de lo que ya se sabe y desarrollan nuevos conocimientos. Mientras algo no se conoce, pues la gente dice, ay, eso no existe, o ese es un fenómeno extraño, o puede decir, ay, ese es un fenómeno sobrenatural. Sobrenatural es que está fuera de las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, la iglesia tiene que muchos fenómenos de estos que estamos hablando son fenómenos sobrenaturales. Y usa esa palabra. Cuando la ciencia se establece, dice, no, todo fenómeno físico que sentimos, que vemos, que podemos percatarnos, si está existiendo ahí, es de la naturaleza y tiene explicaciones naturales. Lo que pasa es que yo todavía no he llegado al conocimiento para entenderlas y que en un momento dado, en la medida que el conocimiento se vaya desarrollando, ese conocimiento, pues ya se hace parte de las leyes naturales en la medida que se descubre cuál es el fundamento que está detrás. Así que un postulado en el espiritismo es que no existen fenómenos sobrenaturales. Lo que existe es desconocimiento de cómo operan esos procesos, esos mecanismos. Y un postulado es que todo fenómeno es natural. Así que todos estos fenómenos sí, estos fenómenos kappa, estos fenómenos gamma, son fenómenos naturales dentro de las leyes naturales, a que todavía no las hemos descubierto. Y por eso muchas personas le llaman milagros a los fenómenos. Las iglesias le llaman milagros. Dicen, no, eso lo hizo el santo tal, o eso lo hizo Jesús, o eso, porque eran fenómenos que no se entendían. Pero que el ser humano, algunos seres humanos, muy capacitados, muy avanzados, pueden hacer esos fenómenos. Y hoy día tenemos medios que pueden hacer muchos fenómenos y se pueden entender esos fenómenos. Pues entonces ya dejaron de ser sobrenaturales, son naturales. Y ese es un postulado dentro del espiritismo, que no hay nada sobrenatural. Lo que hay es desconocimiento de los fenómenos. Pero que una vez estudian esos fenómenos y se conocen las bases que rigen y que guían el desarrollo de ese fenómeno, ya se convierte en un fenómeno natural. Y podemos seguir estudiando las leyes que dirigen
que actúan sobre la materia para producir esos fenómenos. Eso también es importante porque el espiritismo tiene una serie de postulados que ha ido desarrollando desde la codificación de Kardec para sacar a las ideas de los fenómenos que llamaban antes sobrenaturales un carácter científico y poderlos estudiar y poder desarrollar una explicación racional que se pueda llevar a la investigación y descubrir cuáles son las leyes que operan para que ese fenómeno se dé. Gracias, Víctor. ¿Puedes bajar la mano, por favor? Para no perderme yo aquí en la presentación. Sí que uno de los puntos que tengo aquí es que el campo común sirve como punto de transición entre realidades, ¿verdad? Y yo creo que si bien escuché ahorita a Guillermo, entiende de que las realidades, que hay múltiples realidades y que es un hecho. Y quiero quizás que entremos, si no ahora, pues en otros cursos, ¿verdad? ¿Qué tipos de evidencia tenemos de que haya múltiples realidades, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchos estudios en la ciencia que se ha traído respecto a eso, pero siempre es bueno traerlo como un punto que se estudia mucho en el espiritismo. Okay. Aquí pues tengo conciencia subyacente como uno de los puntos que Inani pues trae que el factor sí y nuestra realidad es creada por una conciencia subyacente, una conciencia que no es psicológica como estamos acostumbrados a decir que la conciencia solo existe en la mente, en el cerebro, en el cuerpo humano o en el cuerpo de un ser viviente. Entiende de que tiene una postura un poquito más lo que llaman panpsiquista, ¿verdad? O panpsiquismo, que dice que la conciencia es aparte de lo que es el cuerpo y que está propagado alrededor de todo lo que es nuestra realidad, ¿verdad? Y es quizá una postura que también comparten los yogis, que también tienen una postura de que la conciencia no solamente está en la mente, a veces dicen que la conciencia está en el cuerpo completo y hay que sentir la conciencia del cuerpo, no solamente en la cabeza. Y que la conciencia es algo que se propaga, que hay conciencias que son mineral, y ese es el tipo de conciencia que también está aludiendo Hernani en sus obras. Que esa conciencia es portadora de una cantidad bien grande de energía y esa energía estructura las formas más complejas, se estructura en formas más complejas y más elevadas. Desde lo más sencillo, quizá hablar de aquí de partículas subatómicas, atómicas, y después se va evolucionando esa conciencia a lo que son seres vivientes, por ejemplo. Y que también posibilita su expresión en seres humanos y etapas más evolucionadas a los seres humanos también. No dice que los humanos es el tope de lo que es el desarrollo en los seres vivientes o el tope de lo que es la conciencia. Él dice puede ser que hayan otros seres o otras cosas, ¿verdad? Que tengan una conciencia más elevada o una conciencia más compleja de lo que nosotros tenemos actualmente. Okay. Aquí entraba un poco en lo que son las características de la antimateria, que aquí estamos entrando en lo que es la energía psíquica, ¿verdad? Pero condensada en forma de materia. Dice que está compuesta de ondas y corpúsculos, ¿verdad? O ondículas, capaces de interaccionar entre sí con también la materia física, ¿verdad? Así que tiene ese tipo de relación
con lo que sería lo que es más lo que tenemos nosotros, sentimos en nuestros 5 sentidos. Está estructurada siguiendo una geometría de 4 dimensiones, no solamente lo que estamos acostumbrados de 3 dimensiones de espacio, no, digo dimensiones espaciales, ¿no? Y tiene una naturaleza que es cuántica. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Una pregunta? ¿No? Ok. Aquí, entonces estamos entrando un poquito más, como pueden ver, paulatinamente en lo que sería temas un poquito más profundos de lo que sería el sí átomo y lo que es la conciencia. Y aquí un poquito más de detalle en lo que sería la simateria, ¿verdad? Si cogemos la simateria y vamos a desmenuzarla poquito a poco, ¿qué es lo que encontramos? Si vamos más allá en él. Pero para entrar ahí, primero Nani pues estudia lo que es o trae lo que son las propiedades de los seres humanos. La simplifica en 3 propiedades de los seres humanos. Uno es que los seres humanos pues acarrean vida, ¿verdad? Tienen vida. Y obviamente lo que decimos vida es, y aquí voy a entrar un poquito de concepto de lo que es de la biología, pues vida, pues un ser que tiene la habilidad de reproducirse, de alimentarse, un ser que tiene la habilidad que no es solamente único, sino tiene una descendencia, una progenia, o, son características de un ser viviente. Y eso está coordinado con lo que son los procesos físicos, químicos y orgánicos de un ser animado, ¿no? También le atribuye como una propiedad de los seres vivos lo que es la percepción y la memoria, que se distinguiría por la capacidad de percibir o recibir y registrar información que se origina en el interior del mismo organismo o de su exterior, ¿verdad? Así que o siento algo, percibo algo que viene dentro de mí, o de algo que viene fuera de mí, en mi exterior, y tengo la capacidad de registrarlo y acordarme de él en el futuro, ¿verdad? Que eso es lo que sería la memoria. Así que los seres vivientes tienen de alguna forma, ya sea alguna más rudimentaria, alguna un poquito más compleja, lo que es la percepción y la memoria. Si, por ejemplo, vamos a lo que son algunos organismos unicelulares, ellos tienen la capacidad de percibir cambios en presiones, percibir cambios en luces y cambios en diferencia en concentración de algunos químicos. Y ellos tienen la habilidad de también acercarse o alejarse a ese estímulo. Así que la percepción existe no solamente en nosotros, que pues, sentimos desde que estamos en la barriga de nuestra madre, pero también en organismos mucho más simples que nosotros. Y tercera propiedad es la inteligencia y conciencia, que hasta cierto punto es la interpretación y respuesta adecuada a información recibida por los seres vivos, ¿verdad? Esto está asociado a lo que sería un índice de calidad de esa inteligencia o de esa conciencia y la cantidad. Él, para buscarle una forma de vincular lo que es la calidad y la cantidad, pues él le atribuyó la cualidad a lo que es la inteligencia y la cantidad a lo que es la conciencia. Por ejemplo, la cualidad de la inteligencia es cuál es el resultado de cómo tú interpretas cierta información percibida, y la conciencia es qué cantidad de esa información analizada pues tú tienes presente que puedas accesar.
una forma de escribirlo, ¿verdad? Con que él usó. No sé si todos estamos de acuerdo con eso, pero es interesante cómo lo quiso poner en estos planteamientos. Reconozco que no todas las filosofías vinculan la inteligencia con la conciencia. Por ejemplo, los yogis realmente no vinculan una cosa con la otra. Pueden ser que se interrelacionen, pero no lo unen en algunas formas de explicarlo. Pero es el modelo que creó Hernani. Y estas tres propiedades que se describió anteriormente, que es la vida, la percepción, ¿verdad? Memoria, la inteligencia, conciencia, él atribuye que se expresaría en forma cuántica, ¿verdad? Esas tres, en una forma cuántica, la que se pueda, cuando se dice cuántico, ¿verdad? Es que esas tres propiedades tienen una unidad básica de energía o particular o de lo que sería esa propiedad. Eso es lo que sería un quantum. Un quantum de vida sería, por ejemplo, de que hay una partícula con una cantidad de vida que se le puede atribuir. Un quantum de lo que sería percepción, memoria, es que existe una partícula, una cantidad de memoria ya adyacente ahí, memoria, percepción ahí. Igual con la inteligencia, que hay una partícula que se pueda, o que tiene una cantidad de energía particular que se le atribuyen las propiedades de inteligencia y conciencia. Eso es lo que sería un quantum. Creo que Dolly levantó la mano. Sí, fíjate, yo siempre tengo con ese término quantum, cuanta. Cuanta es una medida, pero es una medida bien ínfima, bien chiquitita. Y cuando a veces usamos unas expresiones como que, lo voy a hacer en inglés, humanity have given quantum leaps. Lo que estamos diciendo es que la humanidad lo que ha dado es un paso ínfimo en realidad, cuando utilizamos ese término cuanta o quantum, porque verdaderamente el quantum sí tiene una medida, pero es una medida ínfima, bien pequeñita. Y yo siempre, por alguna razón, ese término del quantum, yo a veces lo cojo con pinzas. Porque a veces, por alguna razón, se la queremos adjudicar a muchas cosas, cuando verdaderamente si buscamos el significado de lo que es un cuanta, como lo estás expresando tú, sí es una medida, pero es una medida ínfima. Bien pequeñita. Sí. Bueno, en ese sentido sí, lo que es debido a cómo se ha desarrollado la física cuántica, sí, un quantum es una unidad, son unidades bien pequeñas, son cantidades bien pequeñas, ¿verdad? Es cierto, cuando se refiere a lo que es un quantum leap, ¿verdad? Es que la cantidad de un quantum no se ve en porciones ni en fracciones, se ven en números completos, ¿verdad? Por lo menos de esa propiedad. Y por eso es que cuando se dice que hubo un movimiento cuántico de algo, es porque cambió de estar aquí automáticamente a estar acá, ¿verdad? No que se vio un punto entre medio en transición, ¿verdad? Así que quizás los científicos o ciencia popular tratando de poner una jerga ahí que suena interesante, pero simplemente eso que se representa. Por ejemplo, en un átomo, ¿verdad? Los electrones que giran alrededor del núcleo brincan en forma cuántica. Por ejemplo, en unas órbitas que están en unos espacios particulares que van de un punto X, de un radio X a un radio más amplio en un factor de un múltiplo. No se ven fracciones. Y eso quizás lo que
se quiere a veces usar en ese tipo de jerga, pero aunque estamos hablando de un átomo, estamos hablando de algo extremadamente pequeño. Exacto. Gracias. Claro. Yo creo que alguien levantó la mano o tiene... ok. Good. Pues para la próxima. Mira, yo quisiera, antes de que pases a la próxima, yo quisiera entrar en algo esto del mundo cuántico. El mundo cuántico, pues también la terminología se puede a veces usar en distintos instantes. Tiene una base que es la que han explicado ustedes. Ahora, y es el mundo de la energía, cuando ya la materia muchas veces ya ha pasado a las subpartículas que son invisibles a ciencia vista. Y por eso son pedacitos muy, muy pequeñísimos. Sin embargo, la energía también llena todo el mundo. Y cuando tú miras ese mundo, muchos saltos pequeñitos, y tú usas el término salto como para imaginármelo, cuando hay todos esos movimientos de energía, se puede tornar un montón. Imagínense una bomba atómica, todo lo que puede destruir cuando esa energía se libera en grandes cantidades. Son pequeñas cantidades, sí, pero es en el átomo bien pequeñísimo, en esa órbita, según esos electrones y otras partículas se van moviendo de un sitio a otro, que hay cambios y hay una energía, que es lo que se llama un quantum, es una cantidad de energía. La palabra quantum quiere decir una cantidad de energía que se necesita para mover una cosa de un sitio a otro. Pero cuando coges grandes cantidades de energía, y cuando hablamos de materia que se está fluctuando entre materia de corpúsculo físico, más físico, a una forma energética, puede ser realmente mucha cantidad de energía. O sea, tenemos que movernos en esos dos mundos. El mundo de nosotros acá, de la realidad visible, y el mundo ultra pequeñísimo, pero como ese ultra pequeño también tiene grandes cantidades de energía, produce cambios que pueden ser hasta desastrosos cuando están fuera de control y cuando se salen de la magnitud del saltito o de los movimientos a nivel del átomo y de las subpartículas. Ok, ya. ¿Quieres decir algo, George? Que tiene el micrófono prendido. Jorge, ¿Cómo? ¿quiere decir algo? Que tiene el Sí, micrófono. no. Ok, gracias. Lo apago. Para aportar lo que dijo Víctor, un ejemplo es tan sencillo como el sol. El sol emite mucha luz y eso es un fenómeno cuántico. Y tanta luz que realmente estamos nosotros, tarda 7 minutos la luz al llegar a la Tierra, está millones y millones de kilómetros de distancia y como que no tenemos que proteger de él todos los días. Porque realmente esa luz no puede achicharrar y darnos, tú sabes, quemarnos la piel. Así que sigue siendo un fenómeno cuántico, pero cuando se suma a esas magnitudes, pues tiene un efecto bastante grande. Bueno, volvemos aquí. Cuando Hernani quiso darle forma al modelo de los diátomos, pues él adoptó el modelo Bohr-Sommerfeld como una herramienta para explicar los corpúsculos espirituales. Ese modelo es representado por este dibujo que está acá abajito, que es donde está en el centro, vamos a ponerle un núcleo que está compuesto de más de una más de una partícula, y está rodeado de otra partícula bien pequeña, pero que gira alrededor de orbitales que son en forma elípticas, ¿verdad? En contraste, pues Bohr, cuando desarrolló sus primeros modelos del átomo, pues eran perfectamente circulares. Pero Sommerfeld, pues, usando
su matemática y su entendimiento de la física, pues le dio un ángulo un poquito más elíptico. Y ese fue el que adoptó Hernani como un modelo para explicar estos corpúsculos. Okay. Ahora, hablando de las propiedades de las partículas, a la izquierda en esta laminilla tenemos las propiedades de los seres vivos, y a la derecha las propiedades de las partículas que están relacionadas a esas propiedades de los seres vivos. Por ejemplo, en el lado izquierdo dijimos que los seres vivos pues tienen estas propiedades de vida, percepción, memoria e inteligencia, conciencia, y le atribuyo una partícula a cada una de ellas, ¿verdad? Siendo la de la vida el bión, ¿verdad? Bión por ser on, ¿verdad? Lo que se le denomina partícula, y bio, pues vida, ¿verdad? Así que sería la partícula de la vida, en el cual su función es animar la materia física, darle su motilidad, alimentación, crecimiento, reproducción. Así que esa es una de lo que él postula, ¿verdad? Está la de la percepción y memoria, que se llama el perceptón, ¿verdad? Por percepción, y la partícula de percepción, que registra información recibida del interior o medio exterior del organismo. Y por último, el intelectón, que es la partícula que tiene la facultad de responder adecuadamente a información captada por la percepción y memoria. Así que es cómo se procesa la información percibida y que yace en la memoria, ¿no? Así que esas son las tres partículas que él nombró para adjudicarle esas propiedades homólogas, no análogas, homólogas a los seres vivos. Así que Henry, ¿tú podrías explicar con un ejemplo quizás más sencillo la diferencia entre homólogo y análogo? Porque son conceptos que podrían ser difíciles para algunas personas que no están acostumbrados a este lenguaje técnico. ¿Hay algún ejemplo de algo sencillo, común, que podamos nosotros los menos que hemos entrado en esto de la física cuántica, y que podamos entender mejor lo que es una cosa homóloga versus aquello que es análogo, para poder entender este modelo que ha desarrollado Hernani, que es el primer modelo que se hace realmente sobre lo que sería un espíritu? Y que, como yo dije al principio de la introducción, Kardec lo recopiló de lo que dijeron un espíritu a través de un medium en el año 1857, que el espíritu era una forma material de una materia que no conocemos lo que es, pero eso fue lo que dijo. Y está en la pregunta 82 en el libro de los espíritus. Y trincado en otro de los libros, que hoy no está aquí mi amiga de allá de Recibo, que Dios buscó también en otra parte de Joaquín Trincado, donde Trincado habla de que el espíritu es denso, pero también como que viene siendo la parte corpuscular, pero también es fluido para demostrar la parte ondulatoria, que se mueve como onda, como la luz, que es realmente un fenómeno cuántico, como bien tú dijiste. Ahora, cuando él va de ese modelo atómico de Bohr y de Sommerfeld para hacer el modelo corpuscular del espíritu, ¿qué es lo que es análogo y qué es lo que es homólogo? Para que quizás podamos entender mejor el significado de una cosa como... Sí. Análogo significa igual a, ¿verdad? Homólogo es similar a, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Él no está diciendo que el bión es igual a una partícula que existe en nuestra realidad, como ponemos mundo físico, ¿verdad? Simplemente dice, esta propiedad
del de los seres vivos se puede asociar o puede ser similar, y podemos decir que si le atribuimos una característica de una partícula, al hacer una partícula sin partícula, pues sería homólogo, sería parecido a lo que vamos a llamar un bión. Dame un segundito que voy a cerrar la puerta de mi oficina. Sí. Tiene un poquito de ruido en el trasfondo. ¿Expliqué eso bien, Víctor, o querés que dé un ejemplo? Estás en el micrófono apagado. Sí, está Ay, apagado. perdón. Yo te quería que tú lo explicaras, porque mucha gente aquí yo sé que conocen el modelo del átomo, porque ya muchos de ustedes lo estudiaron en la escuela elemental y en la escuela intermedia con las órbitas, lo que parecían, pues, nos decían que ese es el modelo atómico, el modelo de los átomos, que parecía un sistema planetario con el Sol en el centro y los planetas alrededor. Y nos decía que ese era el modelo del átomo. Pero muchas personas a veces no tienen la idea de un modelo, de que es un modelo teórico, es un modelo que se inventan los científicos para poder explicar algo más complejo que algo que no sabemos. Y se establecen analogías entre una cosa y otra para tratar de entenderlo y explicarlo. Pero muchos de estos fenómenos no se observan a veces directamente, aunque se han visto los fotones y los saltos de energía en ese sentido, pero no se sabe qué es lo que hay ahí dentro, cómo es. Así que tendríamos que ver eso que nos anima a nosotros, que llamamos espíritu, cómo es que funciona en nuestro cuerpo. Y es un modelo lo más que podemos hacer. No es un misterio, aunque es misterio. ¿Me están entendiendo? No es un misterio. Hay unas cosas que están ahí porque son energía y que quizás se parecen en algo a la luz, y quizás por eso cuando las personas ven una entidad espiritual lo ven como luz, dependiendo cuánta conocimiento y cuánto conocimiento tiene y se ve como luminoso. Y quizás muchas personas pues se ven unos más luminosos que otros, quizás. Y eso se trató de plasmar en un modelo, como en un dibujo gráfico, en una gráfica, que la gente lo pueda ver y que pueda imaginarse. Pero así es que avanza la ciencia. Y si el espiritismo es una ciencia, va a desarrollar modelos para explicarlo, como fue el modelo que desarrollaron en la antigüedad, o en los griegos, y los que desarrollaron las personas que veían los espíritus. Pues desarrollaron dibujos para representar eso. Pues hoy día, con el conocimiento de la física, estamos desarrollando unos modelos más complejos, más amplios, para explicar las cosas que ya sabemos de cómo funciona la energía. Pero yo no sé cómo es que está manejando esas partículas que están ahí en un rayo de luz, pero existe el rayo de luz. Y se entiende que es una energía, una forma de energía. Las ondas electromagnéticas que les llegan a ustedes ahora a través de Zoom, con el retrato de nosotros, aquí está Dolly, está Ana Córdoba, está Iris del Pozo. Ustedes ven esos retratos ahí en sus pantallas. ¿Y cómo se forma eso? Eso se forma por ondas electromagnéticas. ¿Cómo son? ¿Cómo se manifiestan? Pero aquí usted me ve a mí y yo la veo a usted. Y sabemos cómo es. Si te veo después en la calle, mira, yo te vi en Zoom antier. Así que, pero acá yo hago un modelo, y eso que yo estoy viendo aquí en la pantalla no es Iris Aguilar, ni es Carmen Romero, ni es Georgina, pero se me aparece, se presenta. Y eso viene a través de ondas de luz. Eso es complejo, pero vamos a tratar de ver cómo lo podemos simplificar para que ustedes lo entiendan, de que eso todo es efecto de ondas en el espacio y corpúsculos, partículas muy pequeñísimas, pero que cuando esas ondas se amplían y se juntan con otras ondas, pues crean fenómenos más complejos. Yo no sé qué otro modelo tú podrías presentar que pueda ser también interesante. Bueno, cuando ustedes ven un maniquí para comprarse un traje, ahí ven un modelo de una persona. Esa no es la persona, es un modelo, es un maniquí.
y tiene ropa y la visten y todas esas cosas, dice, ay, ese me queda muy bien, a mí me quedaría muy bien. Pero ustedes no van, ustedes no son el muñeco que está en la vitrina. Eso es más o menos también un modelo. Y hay modelos para distintas cosas. Sí. Voy a hablar un poquito más sobre lo que es homólogo y análogo ahorita, pero creo que también quiero atender algo que escribió Dolly en el chat y escribió, pero los átomos no tienen órbitas alrededor. Esa teoría hay que revisitarla, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo es que no es que yo creo que así sea el modelo, ¿verdad? Ese fue el modelo que seleccionó el NANI en el 1950 y pico para poder explicarle a la gente de una forma que pudieran entender una estructura de una partícula como postulado, ¿verdad? Sabemos de que como se describe ahora, hoy en día, ¿verdad? Cómo viajan los electrones alrededor de un átomo, ¿verdad? No necesariamente es una órbita fija, ¿verdad? Es más como una nube de probabilidad donde puede ser que esté el electrón, ya que hay cierto nivel de incertidumbre en su dirección, en su posición y en su momentum, ¿verdad? En que se esté dirigiendo, ¿verdad? Así que, en otras palabras, puede ser que esté aquí, 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 aquí o aquí, pero lo que se pone es como si fuese una esfera, más o menos una nube esférica alrededor del núcleo donde posiblemente se pueda encontrar un electrón, ¿verdad? Y de hecho, los electrones, aunque hablamos mucho de ellos y lo usamos a diario, ¿verdad? Bastante. Tengo aquí un equipo electrónico, tengo aquí una luz, tengo una pantalla, pero los electrones nunca se han visto. No se ha visto ni un electrón. Lo que se ha visto es el efecto de un electrón, ¿verdad? Así que es simplemente como se usó, ¿verdad? El modelo de Bohr-Sommerfeld, él lo usó simplemente para simplificar una explicación, ¿verdad? De cómo sería una partícula para una persona que quizás es el entendimiento más fácil para una persona en una conversión coloquial o en un conocimiento de ciencia popular, vamos a ponerlo así, de aquella época. Y para hablar un poquito sobre lo que es análogo versus homólogo, es que van a ver un poquito más adelante de que el NANI da un paso más adelante y le va atribuyendo algunas características a cada una de estas partículas para que pueda caber en el modelo Bohr-Sommerfeld, diciendo esta partícula vamos a denominarla que se comporta como un protón. Y esta partícula vamos a decir que se comporta como, ¿verdad? Homólogo. No es que es un protón o que es un neutrón. Es que vamos a decir que para que quepa en este modelo sería como un protón, un neutrón y un electrón. Eso por eso es que se usa el concepto homólogo cuando se está explicando la teoría corpuscular del espíritu y no decir que es, porque es simplemente sería una analogía, un análogo, ¿verdad? En ese aspecto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, duda? Invitamos a las personas a que traigan las dudas que ustedes puedan entender para ver cómo se les hace más fácil el entendimiento de lo que es un modelo de eso que llamamos espíritu, que no sabemos cómo es. Originalmente, los griegos hablaban de nous, espíritu, nous, un elemento conocido para cómo que era el espíritu. Y entonces el alma, algo distinto al nous, pero no hacían ni dibujos, lo entendían filosóficamente. Trincado no hizo un dibujo, dijo que el espíritu era algo como una onda partícula
y que se comportaba como eso, que está usando también un lenguaje de la física, pero no hizo un modelo. Y Kardec mucho menos, simplemente dijo que el espíritu era algo material, pero que no sabíamos lo que era. Fíjense cómo se ha ido evolucionando el concepto y las ideas sobre lo que podría ser un espíritu. Pero como hoy decimos, es un modelo, no es que es igual a lo que es el espíritu. Cuando ustedes ven un carrito que le ponen y se lo venden a los niños como un juguete, eso es un modelo, no es el carro, no es el Rolls Royce, no es el Chevrolet, no es el Ford, es un modelo. Y los niños lo rompen y lo desarman, pero eso ya es un modelo físico que tú lo puedes ver de lo que es un auto. Y algunos quizás hasta se pueden mover con una batería eléctrica. Así que esto es un modelo que quiere representar cómo está dándose o sería la posibilidad de eso que llamamos espíritu, que no sabemos lo que es. Ahora es algo bien importante, que tiene unos rasgos físicos. Eso es importante que lo entiendan desde el punto de vista espiritual. No sé si otras personas quieren traer alguna idea, porque ya lo que faltan son 10 minutos y yo pienso que ya debes ir cerrando, Henry, para que puedas en la próxima ocasión, en agosto, puedas entonces traer otros puntos de vista. Y no sé si sería conveniente, no sé, quizás sí, que alguna persona traiga algún punto. Veo a Carmen sonriendo, se parece que ella quiere traer algo. Yo sé que George, ponte en mudo, Víctor, por favor. Yo sé que George me tiró alguna pregunta que está un poquito más adelantada en la presentación, y es si es que estas sí partículas están por ahí regadas en el universo sin asociarse a nada, ¿verdad? Pero como lo está trayendo Hernani, estas sí partículas se van asociando o se van atrayendo a partículas del mundo físico, ¿verdad? Se va atrayendo de alguna forma a átomos, se va atrayendo a moléculas del cuerpo físico para de alguna forma pues tener una interacción espíritu-cuerpo físico, ¿verdad? Y entra luego, ¿verdad? En la próximo curso vamos a traer cómo se da esa relación, número uno, y cómo él lo lleva más allá a decir cómo eso está vinculado con la evolución de los seres vivientes, ¿verdad? De cómo esta sí partícula influyó a la creación de nuevos seres, desde lo más rudimentario a lo que se ve hoy en día, y quizás no solamente lo que se ve en el planeta Tierra, pero también se puede ver posiblemente en otros mundos que nosotros no conocemos todavía. Así que yo sé que ya son las 9:52 aquí en Puerto Rico y nada más nos quedan 8 minutos más para cerrar en la noche de hoy. Yo espero que le haya gustado lo que he traído hasta ahora. Me quedé todavía un poquito corto para lo que yo quería cubrir en el día de hoy, pero para mí eso está muy bien. Me siento realizado y tenemos material para traerlo en agosto como una parte 2, recapitulando lo que dimos hoy y también añadiéndole entonces otros conceptos que sé que tienen muchas preguntas que podemos entonces llevar más allá a discusión. Espero que lo hayan disfrutado y a todos pues buenas noches, y aquí paso entonces con Víctor para el resto del curso.